Bueno, pues nos encontramos de nuevo con don José Zarco y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy entrañable como es la Navidad, estas fechas que están por llegar y que todos de alguna forma hemos vivido. Don José, ¿qué tal? Muy bien. Sí, 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 bien, me perfectamente. alegro. Gracias a Dios. Yo sé que la Navidad es una época quizás de mucha nostalgia para muchas personas, Sí, ¿no? Pero sobre todo entrañable, como bien he dicho anteriormente. Y queremos saber pues cómo era la antigua Navidad en Mota, el día de Nochebuena, por ejemplo, cómo se vivía y todo lo demás, todo lo que conlleva lo que son estas fechas sí. en general. Al llegar a estas fechas normalmente se consideraba, como ahora en realidad, un poco en la Navidad empezaba el día de la Inmaculada o la Purísima, como allí se decía. Empezaban ya a salir los mozos por las calles con, a tocar la zambomba, y a rondar a las chicas, a las que podían ser novias y a las novias. Y entonces era típico ver a un hombre con una manta de mulas, una manta de cuadros de aquellas de las mulas, y debajo con una zambomba tocando por la calle. Eso era muy típico. Muy Era un típico. cuadro típico que ha desaparecido. Entonces, las zambombas se elaboraban cada uno la suya en su propia casa con una piel de conejo que se echaba en agua de sal, en agua de cal, para adaptarla luego a la zambomba, que era bien un bote pequeño, un bote grande, o era una boca de cántaro, una boca de tinaja, o de colador, una tinaja de agua, de tinaja pequeña, claro. Y esto se le preparaba en el centro de la piel. Por la vuelta se le ponía una estaquilla elaborada personalmente también de oliva generalmente, porque la de sarmiento no valía porque se rompía. Y ahí se encajaba un junco, luego se armaba la zambomba rodeando la piel, invirtiéndola, claro, y por la parte lisa, pudiéramos decir, se dejaba en la parte de arriba y se rodeaba con una cuerda y se tensaba bien para que eso vibrase, para que fuese una membrana vibratoria. En las zambombas grandes se usaba piel de cordero lechal generalmente, que era más resistente y mejor. Luego después, cuando se secaba, se ponía el sol, se secaba, entonces se le daba ajo, medio ajo para que tirase bien la piel y se quedase muy uniforme, se quedase bien para poderla usar. Bueno, y entonces era curioso porque se le encajaba un junco en la estaquilla, que me hemos dicho antes, la estaquilla de olivo, y se tocaban las zamomas pequeñas con junco y las zamomas grandes con caña para tocar. Entonces lo que se usaba era la saliva, que era lo más cómodo y lo más propio, ¿no? Lo más propio, sobre todo con el junco. El otro generalmente para que se sonase bien en para que condiciones, sonase, ¿no? claro, para que vibrase la membrana y se tocase. Tenía un sonido muy ronco, no sé si quedará por ahí una zambomba todavía. Seguramente, quizás, Sí, seguramente. Bueno. Y esa zambomba luego se hacía esa pequeña campaña hasta Navidad, y luego en Navidad esa zambomba generalmente se iba tocando hasta la misa del gallo. La misa del gallo. Durante las noches. Por la noche. Claro, como era a las 12 de la noche, porque ahora me parece que han variado un poco las horas, pero entonces tenían que ser las 12 de la noche para la misa, con lo cual se cenaba antes. Y esa cena era una cena extraordinaria, generalmente en las casas, las familias, que había algunas excepciones que creaban un pavo, pero la mayoría era un pollo, un capón. Casi siempre era un capón. Bueno, ahora la gente no sé si sabrá lo que es un capón. Bueno, pero hombre. Es un gallo castrado, que entonces eso se hacen mayores, tienen muy buenas carnes y son casi equivalente a un pavo de lo grande que se hacía. Bueno, entonces durante la misa no había nada más que un misterio, que eso era de la parroquia, pero no había uso de hacer belenes en las casas. Eso era un pequeño lujo porque no había figuras para los belenes. Claro. Para los belenes y no había manera, no había costumbre, por lo menos allí. No, por lo menos costumbre tampoco había. No había ni mucho, medios claro. ni medios para hacerlo. José, ¿recuerda algún villancico o alguna estrofa de algún villancico? Sí, bueno, había villancicos tradicional? religiosos y villancicos profanos. Había cosas
de la Virgen lavaba, San José tendía y el niño lloraba de frío. ¿Qué hacía, por ejemplo? Era Más una tradicionales, ¿no? tradicional, esta es la que siempre. Y luego también había otras, bueno, esta también había lo de la Virgen guisaba gachas en un hermoso perol, San José que le ayudaba, al probarla se quemó. Ajá. Entonces, ese era otro villancico, había muchos más. Y luego había los profanos, dirigidos a las novias o tal. La bombilla ya te tengo que romper, porque en la puerta de la novia no has querido tocar bien, por ejemplo. Qué curiosos. Y luego también, otro que recuerdo que decía, cuando veo una gordona, le digo a un amigo mío, vaya una manta pelona para una noche de frío. Bueno, así había sí, muchas. habría muchísimos había cantares, muchas cantares de esto, muchos tradicionales. villancicos, incluso inventados casi, porque había, de la misma manera que había poetas rurales muy interesantes, como fue el caso de Chinales, o últimamente de José Cune, pues había también compositores de este tipo de villancicos, de estas cosas, sí. Era muy típico. Y luego, después de la misa, luego las zambombas generalmente se rompían. Las que tenían posibilidad de romperse, como eran las de boca de cántaro. Las grandes generalmente no se rompían por dos razones. Primero, porque era una pieza más valiosa, y segundo, porque como tenían piel de cordero, aguantaban al año siguiente. Sí, Entre otras cosas las rompían porque la piel de conejo era muy sensible y muy floja, y no valía de un año. Y así para el próximo año se animaban y hacían otros nuevos también. Volvían ese ánimo no decaía, ¿no? Una obra de arte, hacer zambombas, había que saber eso, ¿no? Claro, por supuesto, seguramente que todo el mundo no era fácil, sí. No era sencillo de hacer, ¿verdad? Bueno, era bastante rudimentaria, yo me comprometería ahora a hacer una zambomba. No sé si me había comentado anteriormente que había también algún villancico estilo Jota. Sí, bueno, es que también... la musiquilla tengo muy mal oído y no puedo, y además tengo muy mala garganta ya para cantar, pero es que había el ritmo de jota y otros más lentos que debían proceder de épocas anteriores. Ajá. Quizás como el Noche de Paz, que sí, es de los más lentos, de ese estilo, ¿no? Sí, de ese estilo de más lentos. Sí. Esos debían ser muy antiguos. Es una pena que todo eso un músico no lo transcribiese para comparar uno con otro. Pero entonces no había muchos músicos de ese hermano. Hoy sí lo hubiesen hecho con motivo de la banda y de lo que hay en el pueblo, esas cosas se hubiesen podido. Y la noche de Nochebuena era una noche familiar, ¿no? Sí, típicamente muy familiar. Sí, yo tuve mucha suerte que nací ese día. Sí. Ese día fue, bueno, muy bien, es una fecha muy bonita. Muy bonita, muy entrañable. Una fecha muy bonita, sí. Y además una cosa, posiblemente tu familia fuera la que tuviese lo del nombre de Belén, porque yo no me acuerdo así de gente mayor que se llamase Belén en la Mota, no, no he conocido nunca. Nunca, ¿no? Curioso. O sea que sí. Pudiera ser. Pudiera ser que vosotros empezaseis. Por ese misterio, ¿no? Pues, y ya pasamos al día de Navidad. Nochebuena, sí. Navidad, en Navidad. Navidad también se hacía una comida extraordinaria, la gente se felicitaba y, en fin, era un día muy, muy agradable. Pero ese día generalmente se felicitaba entre las familias y los más amigos, así, todas esas cosas. Había la norma de felicitarse. Pero los chiquillos, al día siguiente, que era el segundo día de Pascua, el día de San Esteban, también era festivo, íbamos a recoger el aguinaldo a casa de los abuelos, de los tíos, de los familiares y tal y cual. Era ya una norma, el aguinaldo, que además no se decía aguinaldo, sino aguilando. Sí, yo creo que se sigue manteniendo, el cambio de... Es una palabra inventada, la jerga. un localismo. Muy bien. Entonces ya, pues llega el 26 y ya pues a la vuelta esquina los inocentes, que es un día también... Los inocentes se gastaban bromas, se gastaban inocentadas, cosas muy, muy ingenuas, a veces, por ejemplo, invitar a café y sacar sal muy molida para que la gente echase sal en el café. Eso lo he visto yo en mi casa. Además es que la familia de mi madre eran muy humoristas y les gustaban gastarse bromas incluso durante el año sin necesidad de que fuesen los inocentes. Y también lo que se hacía era la blanca y negra, poner blancas y negras, eso era más bien los niños. Los niños hacíamos con una astilla de trapo o de cinta de diferentes colores y con un alfiler acodado
lo perforábamos y con eso, sobre todo a las mujeres, me acuerdo de, por ejemplo, un día de mercado, pues, y las mujeres que iban y venían del mercado les colocaban Iban una todas blanca y negra, y la humorada también de unas mujeres que iban a un duelo, porque entonces, como sabemos, los difuntos estaban en las casas, no había tanatorio, pues iban todas las mujeres con sus mantos o sus mantillas allí de negro, con sus pañuelos a la cabeza, y cuando se descuidaban los chiquillos les colocaban la blanca y negra, y claro, iban todas allí a juego, hasta que había una amiga que le decía, quítate la blanca y negra, ya te la han puesto, y ya la llevas y tal. Sí, cosas, bueno, inocentes, ¿no? Inocentadas, que no tenían más... Sí, que no tienen más trascendencia. Nada más. Ninguna. Yo me estaba recordando que, claro, en estas fechas los dulces también son muy típicos, ¿no? Yo imagino que, yo no sé si entonces, en aquellos tiempos, existía todavía la tienda del Mojicón. Sí. Existía y se hacían ya esos típicos dulces. Había entonces 3 confiterías. Estaba Tomás Zarco, que es el Mojicón, estaba Ramón Lillo, que era primo suyo, y luego también otros parientes de Ramón Lillo, que era Cipriano Lillo, Ciprianete, que le llamaban, que era un tío de Ramón, que también tenía pastelería y panadería. Y entonces se elaboraban cosas típicas de Navidad, dulces, mazapán, hacían alajú, me acuerdo, que allí le decíamos alejú, pero es alajú. Alajú, sí, también. Alajú, torta de alajú, que eso procede más de Cuenca. De la zona de arriba. Es famoso el alajú, que es una torta de miel. Sí. Una torta de miel. Ramón también hacía muy bien guirlache. Guirlache. Sí, también lo he escuchado yo decir. Lo hacía Ramón muy bien, era un especialista en guirlache. Vamos, que también estaban endulzados. Y había rellenos, había macarrones y había mantecaos. Pero también los mantecaos se hacían en las casas. Y se llevaban a las panaderías y en las panaderías se terminaban de elaborar. Muy bien. Y ya el día 31, por ejemplo, el día de fin de año, de fin de año, algo también. Pues generalmente no se hacían grandes extraordinarios para cenar ni cosas de esas, pero sí se reunían las familias a echar los años, que eran una lista de varones y una lista de mujeres que tenían que ser viudos o solteros, o viudas o solteras. Se procuraba hacer el mismo número para luego emparejarlos. Se doblaban, se recortaban, se plegaban y luego se hacían un montoncico, se revolvían todos, cada uno era encargado de las mujeres y otro de los hombres. Se sacaban para emparejarlos, con el consiguiente un poco chanza de si salía alguno así un poco chocante, que así celebrarlo un poco. Y que casi siempre los de la casa o familia recibían algún familiar que iban a celebrar los años a esa casa, se tomaban unos dulces, se tomaban unos licorcitos y champán y uvas nada, ¿no? No era típico entonces. No era típico entonces, lo de las uvas era una cosa más bien de Madrid, de la Puerta del Sol. Pues licores tradicionales, ¿no? Y sí, los licorcillos. Dulces Yo me acuerdo de que las mujeres bebían zarza y los hombres pues anís, una copita de anís o algo así. Y eso se llevaba a cabo en la casa, en la casa con algunos familiares que acudían. O sea, los años se echaban siempre un poco, no solo los de la casa, sino venían otros familiares o amigos muy íntimos y se pasaba la velada muy agradable. Y luego cuando salía alguien de la familia o alguna pareja un poco chocante, pues se le sacaba un para qué, que decía para que lo lleve de viaje de luna de miel a tal sitio, para que le compre un coche, para que le haga no sé qué, o para que le haga el moño, o cosas de la época. Y había un soltero de oro que le llamábamos, lo llamamos, ahora se llama así, que era uno que vivía en la Tegia, que le llamaban Zumba. Zumba era un solterón con una blusa negra, unos pantalones de pana negros y unas gafas negras que debía tener alguna expresión en la vista, y con una gorra negra también, todo, que vivía con una hermana, y ese hombre era un fabricante de adobes. Y entonces los chiquillos veíamos como allí en la calle hacía los adobes y los secaba al sol. Qué curioso. Claro, como sabes, el de barro, es de barro y paja, el adobe. Y entonces se usaba mucho, sobre todo para hacer tabiques. O sea, que era la tapia para las paredes maestras, hacían un cimiento
un cimiento de piedra, y sobre eso empezaban la tapia, y para los tabiques hacían adobes. Pues ya pasamos a la última noche, quizás la más infantil, ¿no? La noche más para los niños, la noche de Reyes. ¿Se celebraba también? Pues sí, no hacían cabalgata, por entonces no se les ocurría preparar cabalgata, porque además no todos los niños desgraciadamente recibíamos, yo tuve la suerte de sí, unos juguetes, pero te regalaban un juguete, nada de varios, ni que los parientes como ahora que también echan Reyes en casa del abuelo, familiares más cercanos. Bueno, pero no todos. Entonces no era tampoco una fiesta demasiado grande, puesto que no todos los niños recibían Reyes. Los que recibíamos Reyes pues estábamos en una situación un poco extraña, y generalmente nos sacábamos los juguetes a la calle. Si venía algún amigo que traía su juguete y jugábamos con los juguetes y tal, pero poco más. No tenían una gran trascendencia. Luego ya años después ha ido cambiando. Ya recuerdo que ha ido cambiando, y han hecho cabalgata, y han hecho una cosa ya más en serio. Pues José, si te parece, finalizamos con una felicitación para estas próximas Navidades, y yo creo que pues para todo el mundo, ¿no? Pues igual. Sí. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, que el año que viene sea mejor que este, siempre hay que desear que sea mejor. Y que sobre todo que la salud que nos acompañe, la salud que nos acompañe, y el Señor que nos ayude siempre, que siempre lo necesitamos. Pues José, muchísimas gracias y feliz Navidad para usted y su familia también. Igualmente, Siempre. Muchas gracias.